Bien, ¿qué tal? Nueva cuenta servidor Adrián Paredes. Ahora estaremos hablando para su curso de lo que viene siendo la contabilidad, tanto para efectos comerciales, societarios y fiscales. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, encontramos aquí el primer concepto, que viene siendo el concepto financiero, de acuerdo a las NIF. ¿Qué es la contabilidad? Es la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuradamente información financiera. Como la contabilidad sirve a un conjunto de usuarios, se originan diversas ramas o subsistemas. Bueno, primeramente vamos a decir, no estamos ante una ciencia, porque no lleva una metodología, es una técnica que viene a mostrar el acumulado de operación tras operación, tras operación, tras operación que lleva a cabo una entidad. Ese acumulado muestra su realidad o su salud financiera. Que, como todos sabemos, la contabilidad, al igual que el cumplimiento en las diversas ramas del derecho, es muy importante que se tome en consideración que existen diferentes stakeholders o interesados o relacionados con la entidad y que tienen ese deseo por diferentes actividades de conocer la contabilidad. Vamos a encontrar en primer lugar los propios accionistas para saber en qué condiciones está la empresa para poder retirar utilidades o hay que aportarle para su crecimiento. En cuestión de dirección de negocio, del director, pues para saber el rumbo que se va a seguir. Posteriormente, deben tomar muy en cuenta que también tenemos terceros como proveedores y bancos que les interesa nuestra situación financiera para poder ver la viabilidad de ser acreedor o financiarnos, o acreedores, perdón, para que nos den financiamiento. También tenemos terceros como son nuestros clientes que hoy por hoy les interesa mucho nuestra contabilidad debido a la existencia de entidades que facturan operaciones simuladas y bueno, quieren ver que nuestra entidad cumpla con el postulado básico contable de lo que conocemos como entidad económica, es decir, que la entidad se presume que está funcionando y que cuenta con los elementos técnicos, humanos y financieros para llevar la actividad. Por ende, hasta los clientes lo piden. También, pues ya lo saben, el Servicio de Administración Tributaria para el pago de impuestos y los trabajadores para su participación en las utilidades que ésta y cuando las genere. Entonces, esa es la importancia de la contabilidad, es el concepto que tenemos en las normas de información financiera. Es un tema que hace años recuerdo que yo le platicaba en una de las firmas, la de contabilidad, que el día que el SAT, yo estoy hablando más de 15 años, le dije, el día que el SAT utilice la contabilidad como nosotros lo utilizamos, en ese momento las cosas cambian. Y pues ya sabemos, de 2014 para acá se ha ido generalizando a diferentes regímenes tributarios el llevar una contabilidad apegada a determinadas normas que veremos más adelante, específicamente a las normas de información financiera, pero no en exclusiva. Ya platicaremos de este tema. Es muy importante esto que les estoy comentando porque pues ya sabemos, el artículo 28 en su fracción cuarta nos obliga a enviar la contabilidad electrónica, que es sobre todo la balanza de comprobación, que es el resumen general de cómo cierra cada cuenta del balance y de estados de resultados mes con mes. Esta información, pues el algoritmo, que es la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, puede sacar sus razones fiscales o sus razonamientos para poder encontrar inconsistencia. Simplemente yo inicio con 10 millones de pesos en clientes, reporto que vendí 20 millones, compré 15, ¿sí? Entonces sacas una simple suma. Clientes 10, vendí 20, pues son 30. Pero vendí 15, aquí sí que en clientes al final del ejercicio debería de haber 15. Si hay más, quiere decir que se cobró por fuera. Si hay menos, quiere decir que se dejó de declarar. Todo ese tipo de conclusiones como esta que es muy sencilla, puede arribar la autoridad fiscal. Por ello es muy importante que hagamos la contabilidad pegada a las normas de información financiera para irnos con otro, pues no es un postulado básico, pero sí es un principio contable que es el de consistencia, para que cuando se hagan comparativas de ejercicios a ejercicios,
las cuentas y los registros tengan uniformidad y puedan ser comparables para poder detectarlo. Eso es muy importante porque cuando se cambia de contador a contador, cambian los criterios. Claro, muchos dicen, pero si hay unas normas de información financiera, sí, pero aquí viene el criterio profesional o el criterio de experiencia también que están contenidos en las normas de información financiera. Es muy importante que también el profesional tiene esa libertad, así como un abogado tiene los principios de derecho para poder hacer o las diferentes metodologías de interpretación para poder llegar a plantear sus argumentos y llegar a sus conclusiones, así también los registros contables. Lo que sí hay que tener es consistencia. Entonces, cuando tomen una contabilidad, es lo primero que les sugiero. Traten de entender al contador anterior si está razonablemente bien, mantengan esa consistencia y cambien lo menos posible de un ejercicio a otro. Pero bueno, no abundo, continúo. Ahora viene el que tenemos que irnos a verificar. Estoy viendo que se esté grabando. Tenemos que estar viendo precisamente el comienzo de donde se obliga. No comenzamos en el Código Fiscal porque es una obligación especial que establecen las leyes tributarias, sino vamos a irnos a la natural, que es el Código de Comercio en el artículo 34, que es el que están viendo en esta diapositiva. Nos dice que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, ¿sí? Esto es a través del artículo 34 del Código de Comercio. Y te dice, para que sea adecuado debe tener cuando menos 5 aspectos. Que identifique, que pueda ser pormenorizado, es decir, que pueda llegar a identificar de lo mayor, que es el balance o estado de posición financiera, a cada operación. El segundo, ¿sí? Poder tener una trazabilidad, es decir, seguir la huella, como aquí dice, desde las operaciones individuales hasta su acumulado para poder entender las cifras que se encuentran en los estados financieros y viceversa, desglosar de los estados financieros hasta las cuentas individuales, hasta cada operación. Inciso C, permitir la preparación de estados financieros. Queda claro, esto es algo muy importante. Los estados financieros viene siendo tanto la historia como la vida y la actualidad del negocio, y es para poderlo entender y lo explicaré un poco más adelante. Inciso perdón, permitir conectar y seguir, es decir, que existe la trazabilidad entre las cifras de los estados financieros y las acumulaciones, es decir, tiene que haber una vinculación de la acumulación con el estado financiero, que es parte de la técnica contable. Es no nada más registrar operación por operación. Esta operación va a abrir registros en diferentes cuentas contables y el acumulado de cada cuenta contable va a integrar una balanza de comprobación y de esa balanza de comprobación van a salir los estados financieros. Y tienen que estar establecidos sistemas de control y verificación internos para impedir la omisión de algún registro. Aquí es donde entra en relevancia los controles internos que se establezcan. Ahora, los artículos 35, 36 y 37 del Código de Comercio nos establece características muy particulares, ¿sí? El 35 dice, cualquiera que sea el sistema que elijas, es decir, da esa libertad profesional y sobre todo al empresario poder llevar una contabilidad, dice, pero me tienes que tener un libro mayor en caso de física. Si caso de morales, el libro o libros de actas adicionalmente. Esto dice sin perjuicio, y esto es algo que apenas se modificó en 2016, es sin perjuicio de los requisitos especiales que establecen las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que contengan la relación de obligaciones fiscales del comerciante. Esto nos abre, en primer lugar, que es más importante y más pormenorizado, como lo va a exigir y lo vamos a ver, la norma fiscal que el propio Código de Comercio. Ese es el número uno. Número dos, nos va anticipando quiénes fiscalmente están obligados a llevar una contabilidad como tal. El artículo 36 te habla de que los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso o medios electrónicos. Esto, bueno, de acuerdo a la NOM 151, que se refiere precisamente a la digitalización de los documentos y sobre todo a los terceros que den
hay unos terceros que son los proveedores de autentificación de documentos, que son los que nos permitirán poder tener emplear esa tecnología. Y el artículo 37 dice, bueno, tratándose de medios impresos, libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Recuerdo que hace años, en el reglamento del Código Fiscal, podíamos estar atrasados hasta 60 días en los registros contables, de la fecha en que se celebró la operación a la que se registró dentro de la contabilidad. Podrían transcurrir 60 días y estamos en orden. El empastado de los libros era lo hacíamos de manera trimestral. El trimestre cerrábamos, imprimíamos y lo llevamos a empastar. Estas son las obligaciones tal cual como nos establecía el Código de Comercio. ¿Sí? Aquí hay otro tipo de aspectos importantes, sobre todo la conservación. Artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Hay que tener presente que pues, se tiene que conservar por un plazo de 10 años, tomando en cuenta no la contabilidad en sí, sino es muy específico al decir los comprobantes originales de sus operaciones. Y a su vez lo relacionamos ya en específico con la contabilidad, que es el artículo 46, dice del Código de Comercio: todo comerciante estará obligado a conservar los libros, registros y documentos de su negocio por un plazo de 10 años. Y los herederos de un comerciante, hablando de una persona física, tienen la obligación de continuar conservándolos para cualquier responsabilidad, en este caso mercantil o civil. ¿Sí? Esto ya lo veremos en relación con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que por regla general dice 5 años. Va a haber reglas excepcionales que de acuerdo a esos 5 años se contarán al último ejercicio fiscal que tuvo efectos esa operación, como la compra de un mueble. Se deduce por 10 años. Llegando al 10º año, ese documento se guardará por 5 años de acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Y habrá otros, como lo que se refiere a lo que son los aumentos de capital, estados de cuenta bancario, que se guardarán por toda la vida de la entidad. Y así, cuando veamos el artículo 30 de lo que se refiere a la conservación de la contabilidad y documentación comprobatoria, que lo veremos en otro video. Pero anticipo, la contabilidad en materia comercial pues son 10 años. Ahora, de una manera, en resumen, como aquí se ve en la diapositiva, la contabilidad para efectos fiscales está integrada conforme a lo que se desprende del artículo 28, que está conformado por cuatro fracciones. ¿Cómo la podemos, si no definir, cómo podemos medir y comprender su alcance o qué comprende la contabilidad? Bueno, se habla de libros, sistemas de registros contables, papeles de trabajo, que bueno, eso no está en la norma de información financiera, pero para efectos fiscales sí es muy importante. Los registros sociales, controles de inventarios, documentación comprobatoria de asientos contables y lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones fiscales, como son las declaraciones. Ahora, los documentos comprobatorios, bueno, hoy, pues ya casi en su mayoría, por no decirlo en su totalidad, pues es a través de medios electrónicos, a través de un formato que es el XML, que comprende o es la plataforma donde está soportado con los comprobantes fiscales digitales por internet, conocidos como CFDI. Esos pues ya vienen con un procedimiento de cómo conservarlo de mejor manera. Entonces, para efectos fiscales, pues bueno, ya hablamos un poquito de lo que significa o comprende, que es hasta la fracción primera, que comprende qué es contabilidad. Ahora, fracción segunda dice, también contabilidad comprende cualquier registro de asiento contable, pero que esté apegado al reglamento, es decir, al artículo 30 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que en un momento más lo vamos a ver, y de acuerdo a las reglas de resolución miscelánea, que también con ellas vamos a cerrar. La fracción tercera nos habla que esos registros deben estar dentro de medios electrónicos
que también veremos que deben de tener como diagramas para que la autoridad pueda utilizarlo, porque hace años era poco la oferta que existían de sistemas contables, hoy ha aumentado su número y eso la autoridad pues requiere tener información para poder para poder hacer sus solicitudes y tener todo ese respaldo. Como les decía, el artículo 28 lo podríamos comprender, ¿sí? Viéndolo de una manera sencilla, como lo expliqué, bajo estas cuatro fracciones. Y la fracción cuarta que omití en la diapositiva anterior es ingresar de manera mensual información contable a la página del SAT. Que bueno, fue todo un tema. Recordemos que fue declarado inconstitucional porque había algunos aspectos de su programación que venían en inglés y ese fue lo único que se logró. Y después, pues bueno, se restableció el orden y ahora como desde aquel entonces, que es 2014, a estar presentando nuestra contabilidad 2013, nuestra contabilidad mes a mes de manera electrónica. Ahora, el artículo 33 del reglamento, haciendo un poquito de memoria, ¿no es cierto? ¿Qué nos establece? Pero es algo muy sencillo. Nos dice, primero, está dividido en dos apartados. El primer apartado habla de los documentos y lo que comprende la contabilidad, ¿sí? Esto en atención a la fracción primera y segunda del artículo 28 del Código Fiscal. Así como viene en la diapositiva, ahí están los dos apartados. Y te dice, bueno, el apartado A te habla de los documentos e información que integran la contabilidad. Y ya te dice, bueno, pues que integra los registros, los avisos o solicitudes al RFC, las declaraciones de impuestos, resalto los estados de cuenta bancarios, la documentación relacionada con sueldos y salarios y todo lo que se refiere al cumplimiento de seguridad social. Y finalmente todo lo que se refiere a importaciones, exportaciones, declaraciones, sistemas de controles internos de inventarios o si vendes gasolina, controles volumétricos y cualquier declaración que se tenga que presentar. El apartado B, como dice, son los requisitos de los registros o asientos contables. Así como en el Código de Comercio hablábamos de ese artículo 34, donde se podía hablar de que fuera de irnos de lo general al más mínimo movimiento y del más mínimo irnos hasta los estados financieros, aquí igual, porque nos dice el inciso, la fracción primera de este apartado B, que sean analíticos. Y segunda característica en la fracción segunda, integrarse en el libro diario en forma descriptiva. Tercera, permitir la identificación de cada operación. Cuarta, permitir la identificación de inversiones. Eso hay que tener mucho cuidado. Formular estado de posición financiera. Bueno, en general los estados financieros en general, sabemos que tenemos 4. Estado de posición financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital y lo que viene siendo origen y aplicación de recursos, que hoy lo conocemos como el flujo de efectivo. Así como los auxilios, se puede por llamar así la documentación auxiliar para llevar a cabo estos financieros, como son las balanzas. Y también, bueno, tener la posibilidad de relacionar cada las operaciones con los estados financieros, llevar un control de los estímulos o subsidios empleados, identificación de bienes y sobre todo tiene que estar en español. Y si estuviera en inglés, pues con su debida traducción. Y si tuviera sucursales y por cada sucursal establecer un centro de costos para que al final se pueda consolidar y tener por la entidad económica, es decir, por el contribuyente, una sola contabilidad, pero si quieren ver cada sucursal cómo operó, lo pueden hacer a través de los centros de costos. Y la fecha de que se tiene que asentar, que corresponde de cada operación. Ahora, en el artículo 34, ¿sí? Nos establece lo que viene siendo y cómo se va a operar la contabilidad y cómo se va a almacenar, que es lo que establece el reglamento. Dice, tendrá que establecer por sistemas electrónicos para que se almacene y se procese toda la información y los diagramas de cómo se procesa para que lo pueda encontrar o saber si se está empleando algún artilugio aquí en la contabilidad.
no son mentiras, sino son historias. Entonces, esta fracción tercera, la fracción tercera del 28 se relaciona con el artículo 34. Aquí lo que viene siendo la contabilidad, pues se tendrá que conservar de acuerdo al artículo 30, como lo mencioné, por 5 años, pero hay documentación que va a ser hasta esos 5 años, hasta que deje de tener efectos fiscales, comience ese cómputo, o como lo mencioné, habrá documentación que va a tener que ser de manera permanente su conservación, mientras subsista la entidad, sobre todo hablando de sociedades. Y bien, también se establece que, bueno, el atraso que debemos de tener ahora entre la celebración y el de la operación y el registro en contabilidad, pues son 5 flagrantes días. Entonces, pues sí, hubo un cambio, este, relativamente interesante, pero pues para mal. Ahora, también puede suceder que haya un daño por un robo de información. Antes, pues este artículo 35 del reglamento del Código Fiscal, pues más bien estaba creado porque pues, la contabilidad era física y pues, puede desaparecer. Pero de todas maneras, puede suceder que se vea en la computadora y allí tenía toda la contabilidad y te da unos elementos para solventar y, claro, demostrando y teniendo la documental pública y en original de lo sucedido para poder hacer de una manera muy práctica una, un recuento y tener una contabilidad, si no total, cuando menos parcial, pero con un arranque definido. Esta es la importancia de este artículo 35 para cuando se destruya, sufra algún incidente, la contabilidad o bien desaparezca. Así dice, y no es que haya magos, pero pues llega a suceder. Bueno, platicábamos al inicio que habría que ver quiénes están obligados a hacer contabilidad, porque me fue el Código de Comercio y el 34 habla los comerciantes. Y si hablamos de comerciantes, pueden tener personas físicas y morales. Bueno, pues ahora hay que ver cuáles son las físicas y morales que tienen que llevar contabilidad, porque el legislador también establece la facilidad de no establecer obligatoria la contabilidad para todos los regímenes fiscales. Pues bueno, yéndonos directo al grano, la fracción primera del artículo 76, que habla de las obligaciones de las personas morales del título 2, establece que es llevar la contabilidad, cuando es del régimen general, como coloquialmente lo conocemos. Pero la fracción 17 nos establece esa obligación a manera de centro de costos cuando sea un establecimiento permanente de una entidad en el extranjero, que gracias a un agente dependiente, esas operaciones consideran que son de un establecimiento permanente que debe de pagar impuestos y por ende tiene que llevar y cumplir como si fuera una persona moral y a su vez, pues obviamente lleva una contabilidad, pero esto es una fracción especial para ellos. El artículo 86, fracción segunda, también nos habla que tiene que haber contabilidad para todas las entidades que obtengan ingresos o tengan fines no lucrativos, es decir, lo que conocemos como los no contribuyentes, sean donatarias autorizadas o no, siempre que lleven a cabo las actividades del 78 de esta ley de impuestos sobre la renta y 79. Eso es en personas morales. En personas físicas, el 110, fracción segunda, habla de las actividades empresariales y profesionales están obligadas a hacer contabilidad. Y el 118, fracción segunda, respecto a las físicas que lleven actividades por arrendamiento de inmuebles. Habrá que agregar también que las personas morales del régimen de flujo, que encontramos ahí por ahí del artículo 190 y 197, también tienen que llevar contabilidad. ¿Sí? Y algunos regímenes especiales, obviamente. Me fui a señalar los más comunes para esta pequeña grabación, pero encontramos que los regímenes de primera extracción, los agapes, tienen que llevar contabilidad, obviamente, para poder determinar sus impuestos. Ahora, hay una gran pregunta. ¿Cuáles son los efectos fiscales de las normas de información financiera? Porque hace años no deducíamos, como paréntesis cultural, en personas morales no existía la deducción de las compras o adquisiciones de mercancía, sino más bien se deducían las compras o adquisiciones, no deducíamos costo. Es decir, si yo compro 10 manzanas y aquí están en mi inventario, no me las voy a deducir, sino hasta que las venda. Vendí 3 manzanas, ok, del almacén,
tomo tres manzanas y las mando al costo de venta. Vendí otras dos, ok, tomo otras dos. Decía, al momento que se vende es cuando se deduce, ¿sí? Ese es el sistema que llevamos hoy por hoy, que para efectos fiscales se le conoce como costo de lo vendido. Efectos financieros es costo de venta. Entonces, desde ahí empezó a surgir algunos choques en este ambiente porque remitía aquellos artículos 45 a que se llevarán los controles de inventarios y sus evaluaciones de acuerdo a como se establezca no recuerdo si desde aquel entonces eran principios generales de contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptados que hoy, a partir de 2005, fueron sustituidos por las normas de información financiera y pues hubo una serie de amparos para poder solicitando que no puede un ordenamiento regido y sugerido por particulares formar parte de la determinación del impuesto sobre la renta. A lo cual diversas tesis llegaron a la conclusión que, bueno, como se trata de una técnica, pues los particulares pueden hacerlo y reconoció esta aplicación. Entonces doy lectura un poquito a esta regla. Sí, es la última parte de esta regla donde nos señala. Para efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente al contribuyente en la preparación de su información o bien en el marco que se está obligado a aplicar alguna disposición legal o normativa, entre otras las normas de información financiera, principios estadounidenses de contabilidad, que es United States Generally Accepted Accounting Principles, que los conocemos más por la US GAAP, o las normas internacionales de información financieras, que ya, pues las normas de información financiera, por decir nacionales, ya es muy similar con las internacionales. Y en general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. Bueno, esta regla es la 2.8.1.6. ¿Sí? 2816 de las reglas de resolución misceláneas, el último párrafo, donde sacamos realmente su concepto y alcance que, bueno, pues por reglas de resolución miscelánea tenemos que aplicarlo. Ahora, hablamos de la conservación, ya queda muy claro, como nos remitían al artículo 28 y los del reglamento al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, pues es por un periodo de 5 años de manera general. Finalmente, nos queda hablar de que dice, no se extralimita a la obligación, no se extralimita con la exigencia del envío de la contabilidad electrónica. Fue un criterio que surgió, se los dejo aquí en el material, donde dice que es parte de las obligaciones del comerciante y por ende son aquellas que puede llevar a cabo para fines fiscales también. Bueno, estas fueron de las luchas que se hicieron para tratar de quedar lo mejor posible protegidos, pero bueno, considero que si el impuesto de la renta ya es muy poco distante su base a la utilidad financiera, pues bueno, qué mejor hacer estados financieros apegados a las normas de información financiera, porque ya en la actualidad, si queremos combatir con una cláusula general anti-ilusión como la tenemos ya a partir del 2020 en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, un elemento, un pilar de prueba para el litigio lo encontraremos en el dictamen contable. Y para poder decir que es adecuada la contabilidad para ser ofrecida como prueba, hay algo muy importante: demostrar que están aplicados. Si se ofrece un dictamen que lo va a hacer la autoridad fiscal en el juicio, pues bueno, pues el trabajo va a ser demostrar que nosotros sí sabemos las normas de información financiera. Aquí en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa llevamos a cabo una vez al año un curso que se llama Efectos Fiscales de la SNIF. Son 2 sesiones donde hacemos estas reflexiones sobre todos los postulados básicos de contabilidad que cuando llevamos a cabo ese análisis lo traspolamos de lo financiero a donde se aterriza en lo fiscal. Ejemplo, postulado básico de sustancia económica. Ok, lo encuentro en el Código Fiscal en el 5A cuando estamos hablando de la preeminencia del fondo sobre la forma.
pero también lo encuentro, también puedo encontrar el postulado básico de contabilidad que se denomina relación de gastos y costos con ingresos o ventas. ¿Eso qué quiere decir? La estricta indispensabilidad que está contenido, por ejemplo, en la fracción primera del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, pues con eso voy a dar por concluida esta sesión. Solamente es este tema. Pues bueno, seguimos en el próximo video. Cuídense.